Bueno, estamos listos entonces. Buenas noches, hermanos, nuevamente, que el Señor les bendiga, a los que están aquí presentes o a los que van a ver la grabación. Seguimos con nuestro estudio del libro de Job. El tema de hoy es un tema por demás importante. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de llegar, sino que seguiremos la semana entrante. Está planificado esto para un par de reuniones. Entonces, vamos a hablar de ese tema y solo tal vez recapitulando un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del segundo eh, amigo de Job, ¿verdad? Bildad. Y vimos su punto de vista, su teología, su aplicación. Hablamos de lo que no estaba correcto en Bildad. Bueno, en general en los amigos de Job, cómo están pues, malinterpretando un poco el conocimiento eh, en relación a qué es lo que está pasando. Hermanos, miren, yo quiero que esto quede bien claro. Ya creo que llevamos, no sé si 10 reuniones y yo estaba enfatizando lo que el libro de Job enseña. Y por lo menos si a este grupo, aquí tenemos ya 30 conexiones, y es mi deseo que este grupo le quede bien claro lo que el libro de Job enseña, porque es un libro que se presta a muchas malas interpretaciones, a muchas malas aplicaciones, a entenderlo mal por no estudiarlo a profundidad. Y es importante que tengamos claro el concepto. Por eso, yo quiero mencionar, desde que empezó este estudio, pues varios hermanos me han compartido elementos que me ayudan a reforzar la enseñanza. Yo se los agradezco, por favor, no dejen de hacerlo. Eso me ayuda mucho, que compartan ahí en el grupo. Esta semana, por ejemplo, alguien compartió eh, un- una, una reflexión. Entiendo que es una reflexión de un pastor, una reflexión muy interesante, muy bonita, en el sentido de que apela a asumir la responsabilidad de nuestros actos, a no estarle echando la culpa a los demás, sino entender que somos culpables, que somos responsables y que obviamente pues siempre necesitamos esa conciencia esa conciencia y ese arrepentimiento para poder agradar al Señor. Lo único, y lo tuve que mencionar en el chat, bueno, algunos vieron ese chat porque tenemos dos grupos diferentes. Uno de los grupos lo vio, el otro grupo no lo vio. Pero tuve que mencionar en el chat que hay un error en el hermano con todo respeto, pero él habla de que, bueno, se nos adelantó, ¿verdad? Se fue al final del libro de Job y habla de que Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, pero dice que en el fondo lo que pasaba es que Job todavía tenía áreas que tenía que resolver, áreas en su vida que no había resuelto. Y menciona a Bildad, y está de acuerdo con Bildad, incluso en que sus hijos como que recibieron el castigo por andar en sus concupiscencias, dice, y está tomando un pasaje de Bildad, pero lo está sacando de contexto, hermanos. No es eso lo que el libro de Job enseña, por favor. En el libro de Job no hay disciplina, no se está disciplinando a Job, no hay un pecado de por medio. No me extrañaría que salga algún predicador diciendo que es pecado celebrar los cumpleaños, ¿verdad? Basado en lo que dice Bildad, en lo que dice el libro de Job, de que los hermanos se reunían para celebrar. Ahí no hay eh, algo específico que diga que ellos pecaban. Dice que Job presentaba sacrificios por si algo habían hecho, por si algo no le había agradado al Señor, pero ese era el concepto de Job. Ahí no está diciendo que esas eran orgías o borracheras o qué sé yo, simplemente se juntaban. Puede significar una buena relación entre hermanos que se llevaban bien. Hoy en día es tan difícil que los propios hermanos, que las propias familias se lleven bien. Estos se llevaban bien. Ahí se juntaban hermanos y hermanos y comían y celebraban. No hay nada malo, mis hermanos, en una celebración de esta naturaleza. Pero estemos claros, por favor. El libro de Job no enseña eso.
Ahí lo vemos en el capítulo 1. Este hermano dice es que el autor de Job, a pesar que el autor de Job dice que era un hombre eh, justo, hermanos, no es el autor del libro de Job. Sí, el autor del libro de Job lo menciona, pero ahí en el capítulo 1 vemos que es Dios el que dice. Si yo, por ejemplo, digo, es que yo creo que el hermano fulano es un hermano íntegro, yo lo conozco desde hace tiempo, no he visto que falle en nada, yo me atrevería a decir que es perfecto, que es íntegro. Hermanos, yo me puedo equivocar, porque yo lo voy a conocer por fuera, así como lo puedo juzgar bien, lo puedo juzgar mal, porque miro la apariencia, pero Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones y es Dios el que está diciendo, este es un varón justo, perfecto, íntegro. Incluso en el capítulo 2, cuando regresa Satanás, el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, perfecto, íntegro? Al que tú me incitaste, le dice a Satanás, para que le hiciera mal, sin causa. Leamos el capítulo 2 de Job, mis hermanos, que es Dios el que está diciendo, tú me incitaste a que lo perjudicara, a que lo dañara sin motivo. No hay motivo. No había nada que Job tuviera que arreglar. Eso no lo dice el libro de Job. No hay disciplina. El libro de Job no habla de disciplina para Job. Sus hijos, no es porque sus hijos pecaran. Imagínense decirle a alguien es que tus hijos murieron por pecadores o tu hijo murió por pecador. Eso es totalmente incorrecto. Bildad estaba totalmente equivocado y fue muy cruel a mencionar eso. Y mencionábamos la semana pasada que hay muchos discípulos de Bildad y muchos discípulos de los otros amigos de Job hoy en día, porque siguen pensando que todo es un tema de disciplina. Y en el libro de Job no es eso. Que el pecado tiene consecuencias, sí. Que hay sufrimiento por el pecado, sí. Que muchas de las causas de enfermedad y de dolor en el mundo son por el pecado, sí, lo vamos a ver más adelante en eso, pero no es en todos los casos, no es siempre, no es eso lo que está en el libro de Job. Lo que el libro de Job enseña es justamente lo contrario, que tanto justos como injustos, mis hermanos, estamos expuestos al sufrimiento. Eso es lo que enseña el libro de Job. Jesús puso el ejemplo aquel de aquellos dos hombres, ¿verdad? El sabio y el insensato. El insensato que edificó su casa sobre la arena y el sabio que lo hizo sobre la roca. Aquí el Ministerio de Matrimonios conoce muy bien ese pasaje porque pues creo que todavía se llama Matrimonio sobre la roca el ministerio, ¿verdad? Conoce muy bien. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ese pasaje? Dice, crecieron los ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades, alguna traducción ahí, alguna versión de la Biblia traduce huracanes, y golpearon contra la casa de quién? ¿Del insensato o del sabio? Contra los dos, las dos casas fueron azotadas. Contra las dos casas vinieron los ríos, las tormentas, las tempestades, los huracanes y golpearon ahí. La diferencia fue que el que había edificado su casa sobre la roca permaneció. El que la había edificado sobre la arena se le derrumbó. Pero hermanos, todos estamos expuestos al sufrimiento. Todos estamos expuestos a los malos momentos. Entonces no podemos juzgar de que fulano o sutano está pasando la mal porque el Señor lo está disciplinando. Siempre pensamos eso. Los amigos de Job conocían la causa y efecto, pero eran cuadrados, cerrados en eso. Todo eh, eh, cosa que hagamos tiene sus consecuencias. Y Job estaba pagando por lo que había hecho. No, hermanos, por favor, por lo menos que en este grupo quede claro que eso no es lo que enseña Job. En días pasados me compartieron otro mensaje, ese fue de audio, de otro pastor, también dando una reflexión muy bonita, muy buena, hablando de que la felicidad es nuestra propia responsabilidad, que nosotros somos responsables, que de nuestra actitud depende que vivamos felices o que vivamos amargados. Y entonces pone varios ejemplos y me viajó. Y dice ahí, es que en el capítulo 9, Job dice, voy a cambiar mi actitud.
voy a poner, eh, voy a cambiar mi expresión. Y entonces yo digo, ¿qué pasó con ese pasaje? Se me fue por alto, que yo no lo entendía así. Y entonces voy a la, a la, a la cita, ¿verdad? Y dice ahí en Job capítulo 9, si lo leemos, mis hermanos, desde el versículo 20, Job está hablando en sentido figurado, está reflexionando, está evaluando opciones, qué es lo que hace. Dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Está evaluando y está suponiendo y está diciendo las cosas que podría ser, si funcionarían o no funcionarían. Y entonces, en el 27 dice, si yo dijere, y es lo que está diciendo Job, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. O sea, en otras palabras está diciendo, aunque haga eso, no me sirve de nada. A veces es bueno comparar versiones. Aquí tengo varias versiones. La nueva traducción viviente dice, si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Hermanos, alguien va a decir, pero ese no es un cambio significativo, no está diciendo ninguna herejía. No, pero está sacando de contexto el pasaje y eso, hermanos, no es correcto, no se debe hacer. Cuando compartimos la palabra, especialmente si enseñamos o predicamos, debemos ajustarnos al texto, a lo que dice, a lo que quiere decir, al sentido. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. No se vale quitarle palabras del principio, ni al final, ni de en medio, ni una tilde, ni una jota. No, tenemos que acoplarnos a lo que exactamente dice el texto. Esa es una ilustración que hizo muy bonita su reflexión, ¿verdad? Que enriqueció lo que él estaba diciendo, pero no es lo que dice, no es el sentido del texto, no va por ahí. Entonces no es correcto, hermanos. Tenemos que entender la palabra, tenemos que aplicarla correctamente y no caer en el caso de los amigos de Job, que como ya vimos, pues hay mucha gente, maestros, pastores, que caen en eso. Entonces tenemos que tener el criterio. Todos nos equivocamos. Yo no estoy diciendo que eso sea mala intención de estas personas. Ya mencioné, los mensajes son muy interesantes, son muy buenas reflexiones. Dicen muchas cosas ciertas que nos hacen reflexionar, pero están fallando en no tomar las escrituras como son. Están haciendo, las están adecuando. Y ese es el problema, mis hermanos, que muchas veces adecuamos las escrituras, sacamos los textos de contexto para que nos favorezcan. Y entonces caemos en aquello que todos conocemos, ¿verdad? Aquella historia muy popular de aquella persona que quería que Dios le hablara. Dice, Señor, háblame a través de tu palabra. Voy a abrir la Biblia y lo que encuentre ahí va a ser el mensaje que tú me das. Y habla y empieza a ojear y le parece el pasaje aquel donde dice, y Judas se ahorcó. Entonces dice, bueno, no, esto no es lo que yo quería, Señor, háblame, voy a hacer otra prueba, agarra otra vez la Biblia, ojea y busca un pasaje y le sale, veías tú lo mismo. Eso es lo que pasa cuando sacamos de contexto las cosas. Por eso es importante ver la Biblia como un todo, como un conjunto. La Biblia no se contradice. Hay quienes dicen es que la Biblia se contradice porque toman pasajes aislados, pero si lo tomamos como un conjunto, si entendemos que es una unidad, si entendemos, si sabemos la historia, por eso es importante conocer la historia de lo que pasaba por ahí, de la época, porque fue escrita en una época diferente que probablemente no la entendamos, en un idioma diferente, por autores de diferentes nacionalidades. Entonces es importante, mis hermanos. Yo los felicito por estar aquí. Quedan 33, ¿verdad? Empezaron como 50, pero todavía la mayoría está conectada. Todavía hay 33 personas que me han aguantado en estas 10, 11 lecciones que llevamos porque hay hambre de conocer y de estudiar. Y hay quienes vienen desde el
principio de la pandemia, el año pasado, que empezamos con las epístolas del apóstol Pedro, vimos la primera y la segunda, no sé cuánto tiempo nos llevó, ni me acuerdo, un montón de lecciones, pero ahí están todos sedientos de la palabra del Señor. Porque entonces dice el autor eso, es que Job al final se tuvo que arrepentir, se arrepintió, se nos adelantó, ¿verdad? A ver el final. Pero hermanos, leamos también de qué se arrepintió Job. La Biblia dice que no se arrepintió de haber pecado. Leamos esa parte. ¿Qué dice? Yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. De eso se arrepiente Job, de no entender al Señor, de no conocerlo lo suficiente. Es eso arrepentimiento y eso es de lo que nos tenemos que arrepentir todos, mis hermanos, de no conocerlo suficientemente el Señor, de no entenderlo. Eso es lo que nos tiene que provocar el arrepentimiento. Y por eso digo, insisto, los felicito en estar aquí, porque ustedes tienen hambre, como yo, de conocer la palabra del Señor, que la mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Él se revela a través de su palabra. Se revela de muchas formas y de muchas maneras, pero la principal revelación es a través de su palabra y a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, insisto, no podemos modificar ni adaptar a lo que dicen las escrituras a nuestra conveniencia, mucho menos justificarnos. Hay quienes agarran textos aislados para justificar ciertas actitudes y ciertas cosas que están haciendo mal. Entonces, como una introducción nada más a esto, mis hermanos, de que tenemos que apegarnos al texto, debemos apegarnos al texto, y que no se vale cambiarle, no se vale adaptarle, no se vale quitarle, ni ponerle, agregarle, no. Tenemos que ser claros, y claros en el sentido de que aquí no hay disciplina en el libro de Job, no es un libro de disciplina, es un libro que enseña lo contrario. Pero bueno, vamos entonces al tema de la justicia, para no tomar más tiempo con esto. Voy a compartir pantalla aquí. Quiero comentarles, mis hermanos, creo que ya lo hice con anterioridad, pero las presentaciones que ustedes han estado viendo, pues yo no puedo atribuirme el haberlas hecho, tengo que reconocer, dar el crédito a las personas que me han apoyado con esto. El licenciado Roberto Enríquez es un catedrático de CEPECA, que realmente me inspiró a dar este curso. Él nos dio una clase y en la clase nos rogó que por favor compartiéramos ese material, que ese material es lo que quería que la mayor parte de gente lo conociera. Y entonces, con base en eso, yo estoy compartiendo las presentaciones, los slides. Y la otra persona que me ha apoyado mucho también mandándome sus presentaciones sin ningún tipo de egoísmo, es el hermano Estuardo Salazar, por eso puse su nombre yo aquí. Él también es un maestro con mucha experiencia, con quien estamos compartiendo pues otro estudio con otro grupo en otra iglesia. Y él pues en determinado momento me comentó, me dijo, estás dando un estudio de Job. Sí, bueno, entonces ahí te va todo el material, me dijo, ahí te va todo lo que tenga, por favor, usalo. Entonces, no estoy violando derechos de autor, mis hermanos, porque estas personas de todo corazón y con el ánimo de compartir el Evangelio me han autorizado a utilizar su material. Hay algunas cosas que yo he puesto también, pero la mayor parte pues viene de ellos. Entonces, vamos ya con el tema de la justicia de Dios, que es el tema que tenemos programado para el día de hoy. Entonces, como dijimos, ya no vamos a ir versículo por versículo, sino vamos a agarrar un sistema temático para ir sacando el extracto de lo que dice el libro. Bueno, entonces tenemos aquí algunos versículos de lo que vimos, por ejemplo, que decía Vidal. En 8.3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Será el hombre más justo que Dios? Dice Elifaz. Pero en cuanto a mí, vuelve a decir Elifaz, yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. Esto es hablando de la justicia. Los amigos de Job hablan de que Dios es un Dios justo.
Y tienen razón en eso. Nosotros también, si alguien nos pregunta, ¿es Dios justo o injusto? Vamos a decir, no, Dios es injusto, por supuesto que es justo. Lo decimos y lo reconocemos, pero muchas veces es del diente al labio. Porque lo creemos realmente. Perdón, hermanos, antes de seguir, si están viendo la presentación, si pueden ver, pregunto, porque ya una vez vi toda la enseñanza y hasta el final alguien me dijo que no se había visto nada, ¿no? Pues sí, ok, de acuerdo. Entonces tenemos estos versículos. Les decía que a veces nosotros reconocemos, decimos, predicamos de que tenemos un Dios justo, pero a veces lo cuestionamos. En alguna oportunidad podemos pensar, bueno, realmente está siendo justo Dios conmigo. No, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Esto es una injusticia. Eso le pasó a Job. Y obviamente de eso se tuvo que arrepentir, de cuestionar la justicia del Señor. Y aquí hay otros pasajes de Job. Dice Job, porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Job está poniendo a Dios como su juez. Y en el 23, 4 y 7 dice, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Ahí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. En el capítulo 31 dice, que él me pese en balance de justicia y que Dios conozca mi integridad. Job pasa una gran parte, mis hermanos, de sus discursos, de sus conversaciones, de las respuestas a sus amigos, pidiendo justicia, pidiéndole a Dios que lo juzgue, que se le aparezca y que establezca un juicio con él, porque él no entiende lo que está pasando y en el fondo piensa que no se le está haciendo justicia, que Dios está siendo injusto con él. Y muchas veces nosotros podemos tender a pensar que lo mismo pasa con nosotros, que Dios no está siendo justo, que está siendo suficientemente justo con nosotros. Entonces, vamos a irnos a un juicio, mis hermanos, vamos a irnos a la corte. Aquí tenemos la corte. Una corte actual, por supuesto, no es lo que podría existir en tiempos de Job. Esta es una corte tradicional como las que tenemos hoy. Entonces vamos a poner aquí a los personajes de la corte, ¿verdad? Y entonces tenemos en primer lugar a Dios. A Dios es el juez, Dios es el que juzga, Dios es el que tiene el veredicto, el dictamen final. Y aquí está Dios. Aquí tenemos al pobre joven en el banquillo de los acusados, ¿verdad? ¿Y a quién tenemos? ¿A quién más? A ver, díganme, ¿qué más personajes deberían de aparecer aquí en este juicio? O según el libro, ¿qué personajes existen? Alguien que abra su micrófono y me diga. Los amigos de ¿Qué hace Job. falta ahí? Los amigos de Job. Los amigos de Job. Muchas gracias. Bildad, Elifaz. ¿Cómo? Bildad, Elifaz. Sí, Sí, los amigos. los amigos de Job. Sí. Pero aquí está el fiscal, el acusador, Satanás. Satanás es el que está ahí delante de Dios acusando a Job, ¿verdad? Como suele estar con todos nosotros. Tenemos ahí un acusador. Y aquí lo que ustedes mencionan, los amigos de Job, que los vamos a poner como testigos. Fíjense que en un juicio normal, hoy en día, existen testigos que pone la defensa y existen testigos que pone el acusador, que pone el fiscal, ¿verdad? Que pone el demandante. Y aquí van. Entonces, en teoría, estos amigos que están aquí de Job, pues deberían de ser testigos a su favor. Pero resulta, como hemos visto, que Satanás logra ponerlos en contra de Job, como pasa en muchos juicios. Probablemente que hay abogados que han participado en juicios y conocen bien la historia, algunos otros pues hemos visto alguna serie, alguna película en donde hay juicios y vemos cómo los abogados tienen una habilidad, ¿verdad? Depende de quién es más hábil, si el abogado
defensor o el fiscal, el acusador, ¿verdad? Y entonces muchas veces logran tergiversar las cosas o ponerlas a su favor y un testigo que puede ser un testigo a favor del acusado, por habilidad del fiscal, suele quedando en contra y comprobando el delito, ¿verdad? Sucede al contrario también, pero en este caso, Satanás logra, a través de los amigos, pues atormentar más al pobre Job, ¿verdad? Y ponerlos en contra. Aquí hay una silla vacía, a la par de Job. ¿Por qué hay una silla vacía? ¿Quién tendría que estar ahí en un juicio normal, como los que El celebramos hoy? abogado. El El abogado abogado. defensor. Ujú. Sí. Y Sí. de alguna manera, analizando los pasajes del libro de Job, en algún momento pide un árbitro, ¿verdad? Alguien que interceda por él, pero recordemos que, como dijimos, este es uno de los libros más antiguos de la Biblia, entonces no existe, aquí Job no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos a alguien aquí en esta silla, tenemos un abogado defensor, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Tenemos a Jesús como nuestro mediador, pero Job no tenía un abogado defensor. Estaba ahí el pobre defendiéndose solo, ¿verdad? Porque no le quedaba de otra, tratando de defenderse. Entonces, pero ¿dónde estamos nosotros aquí? ¿Dónde aparecemos o deberíamos de aparecer? Yo, pues, en esta presentación aparecemos como el jurado, ¿verdad? Observando lo que está pasando, o deberíamos de estar ahí como un jurado. El jurado, como sabemos, pues evalúan todas las pruebas, están en todo el juicio, después deliberan y traen su dictamen y lo presentan al juez y con base en eso el juez pues, da sentencia. Yo no soy abogado, yo no sé si hay algún abogado aquí en el grupo, yo no sé si el juez puede ir por encima de lo que el jurado deliberó, desconozco esto, pero en el caso de Dios, Dios es el que da el dictamen final, es el que da el veredicto final. Pero nosotros tenemos un papel que desempeñar aquí en este estudio, de poder entender realmente lo que está pasando, de poder establecer un criterio, de poder entender cuál es la verdadera enseñanza de este estudio, para poder después compartirlo con otros, para poder enseñarlo a otros, para poder predicar con libertad y con propiedad de lo que es el libro de Job. Y también cuando nos encontremos ante una situación con alguien que está pasando por una crisis, poder tener un buen criterio para poder consolar, para poder ayudar, para poder, que no pase lo de los amigos, ¿verdad? Que en lugar de estar a favor, resultaron en contra, sino que realmente seamos amigos, buenos testigos verdaderos que podemos ayudar al que está pasando por necesidad o por sufrimiento. Lo peor que podemos hacer, mis hermanos, es estar de espectadores, de irnos aquí a la banca, ¿verdad? Yo aquí estoy como, bueno, sí, muy bonito el libro de Job, pero no lo aplico, no lo uso, no, como acervo cultural, como conocimiento general está bien, pero no me voy a meter a eso porque está muy complicado. A veces tomamos esa actitud. Yo no puedo compartir el evangelio, yo no puedo enseñar, no puedo predicar, no puedo testificar porque yo no sé mucho de la Biblia. Entonces no va a hacer que me equivoque. Ahí en el estudio hablaron de que incluso algunos predicadores se equivocan, antes no fueron a que me meto. No, mi hermanos, esa no es una actitud. Estamos aquí para aprender y para transmitir lo aprendido y para poder tener un juicio, un criterio. Sí, nosotros necesitamos tener un juicio. Ahí en la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense, tenemos que tener criterio, tenemos que conocer y tener un concepto poco claro de la justicia, aunque como vamos a ver aquí, nuestro concepto también es un poco complicado, pero nuestro papel en el Evangelio, mis hermanos, es un papel activo, no es un papel pasivo. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio y eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Cómo entendemos nosotros la justicia hoy en día? Bueno, desde nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, ¿verdad? Nosotros
acostumbramos cuestionar la justicia. ¿Qué pasa con nuestros papás? Es que mi papá no es justo, ¿verdad? O sea, me invitaron ahí a una pijamada y no me dejó ir, ¿verdad? Es muy injusto. O lo que sucede con los hermanos, ¿verdad? Es que fulana es la favorita, yo no. Es que mis papás siempre se inclinan por mis hermanos, por mi hermano, por fulano, por sutano. No, no. No creemos mucho en la justicia de nuestros padres. Y pues, más adelante, los fanáticos del fútbol, ¿verdad? Yo, al menos en el fútbol, no me gusta ver buenos partidos y todo, pero no soy fanático de nadie, ni de los cremas, ni de los rojos, ni del Barça, ni del Real Madrid, ni del Paris Saint-Germain. Me gusta ver buenos partidos, pero no soy fanático. Pero vemos el fanatismo de muchas personas que se pelean, se agarran a golpes. Aquí está un muerto allá, ¿verdad? Por una discusión, por un problema de fanatismo del fútbol. Pero en el fútbol es cuando más se habla de injusticia, ¿verdad? Es que ese árbitro no sirve, ¿verdad? Los pobres árbitros siempre llevan la peor parte. Es que ese tuvo la culpa que perdieran, es que ese fue penal, eso fue mano, es que eso no estaba fuera de lugar. Siempre cuestionamos la justicia, ¿verdad? Cuando no está de acuerdo a nuestros intereses, a lo que nosotros no queremos o lo que nos gustaría que fuera. Eso es nuestro concepto de justicia. Y podemos hablar de justicia en términos humanos y justicia en términos divinos. Y quiero decirles, mis hermanos, que son cosas muy diferentes. La justicia divina es muy diferente del concepto que nosotros tenemos de justicia. Y vamos a ver un poquito de eso. Pero veamos lo que dice la Biblia. El Salmo 7, por ejemplo, dice que Dios es un juez justo. El Salmo 112 dice que su justicia permanece para siempre. Y la famosa cita, ¿verdad? Que usamos tanto nosotros de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 1:14. Entonces, según la Biblia, Dios es un Dios justo. Pero a veces no entendemos esa justicia. Y vamos a ver por qué no entendemos esa justicia. Bueno, ¿dónde empezó el concepto de justicia? Ya dijimos otra vez que el libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia, que cuando se escribió el libro de Job, muy probablemente no existía la ley, no había pasado el tema del desierto, ¿verdad? Del pueblo de Israel a través del desierto. Conocemos la historia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba esclavizado en Egipto, estaban cautivos en Egipto, estaban obligados a trabajos forzados. Se cree que muchos de los israelitas ayudaron a construir estas famosas pirámides en Egipto, ¿verdad? Por la opresión que tenían. Entonces ellos claman a Dios, claman por un libertador, y el Señor les escucha y les manda un libertador, les manda a Moisés que lo saque de Egipto. Y entonces Moisés, a través de muchas cosas que conocemos, ¿verdad? Que hemos leído en la Biblia, o los que vieron la serie esa tan bonita de Moisés ahí en televisión, ¿verdad? Pues pudieron ver esta historia con más detalle, o de mis tiempos, ¿verdad? Que todavía lograron alcanzar a ver la película de los 10 Mandamientos, aquella famosa película, creo que es de 1960, Charlton Heston, Jules Reiner, un montón de artistas famosos, impresionante para su época, porque unos efectos especiales que no se sabe cómo se lograron en aquella época, porque no había la tecnología de ahora, ¿verdad? Pero ahí podemos saber, impresionante ese Moisés cuando abre el mar, ¿verdad? Y atraviesan ahí. Pues entonces, Dios escuchó el clamor, utilizó a Moisés, a este mediador, ¿verdad? Para que él sacara al pueblo de Egipto y los llevara a la tierra prometida. Pero primero tenían que pasar por el desierto. Y entonces, ¿qué pasó en el desierto? Ahí se empezaron a quejar, empezaron a decir que ese Dios, cómo los había sacado de Egipto, estaban bien. Se les olvidó, ¿verdad? Que eran esclavos y que hacían trabajos forzados. No, ahí estamos bien, ahí teníamos que comer, aquí tenemos que comer de este maná tan aburrido, ¿verdad? Que nos hastió a todos, ¿verdad? Aquí no hay carne, se quejaban de que no hay agua, vamos a morir de sed, nos trajeron aquí para
para morir en el desierto. Injustamente para ellos, ¿verdad? No había sido justo lo que había pasado cuando Dios estaba realmente liberándolos de la esclavitud. Nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Nos quejamos de muchas cosas y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, que el Señor nos ha sacado de la esclavitud. Cuando vamos por el desierto, nos empezamos a quejar, pero a veces el Señor nos permite pasar por desiertos en nuestra vida, pasar por pruebas, pasar por circunstancias para irnos puliendo, para ir limando las asperezas que tenemos. No es el caso del libro de Job, insisto, pero sí pasa a veces con ese desierto. Y entonces ahí es donde empezamos a cuestionar la justicia del Señor. Entonces, llega el pueblo de Israel hasta aquí, ¿verdad? Hasta este monte, el monte Sinaí. Ahí, pues el Señor entrega las tablas de la ley. Se necesitaba una regulación, se necesitaba tener un concepto de lo que era justo y lo injusto. Desde tiempos muy antiguos, desde la época de Job, de los egipcios, de los romanos, de todo ese tipo de leyes, existía el concepto de lo bueno y lo malo, o lo que la gente creía que como que era bueno, que era malo, pero es hasta aquí, en el Sinaí, en donde Dios entrega las tablas de la ley, entrega los mandamientos, y ya empieza a haber una herramienta, un elemento para impartir justicia, para que Moisés pudiera, pues, más o menos manejar ese pueblo rebelde, ¿verdad? Y entonces ahí Dios entrega las tablas de la ley. Y dice, y entonces, no fueron solo los 10 mandamientos, mis hermanos. Ahí en Éxodo, en Levítico, vemos todas las regulaciones que el Señor tuvo que dar por las circunstancias por las que estaba pasando el pueblo. Muchas veces hay partes en la ley que no entendemos, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo eso? No entiendo por qué Jesús dio esa ley, perdón, no entiendo por qué Dios dio esa ley ahí en el Sinaí, ¿no? Para mí es absurda, porque eran otras circunstancias, era otra época, eran otras necesidades. Imagínense ustedes andar queriendo enderezar a más de 1 millón de personas en medio del desierto, pues sí, sí se necesitaban regulaciones un poquito diferentes, un poquito más duras, más estrictas, ¿verdad? Y entonces, pero después viene Jesús, y Jesús nos aclara muchas cosas de la ley, de esa antigua ley. Y por eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto, estamos con un nuevo pacto que Jesús implementó. Y aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia, dice, ¿verdad? Es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo agarró la ley, pero la llevó en un nivel un poquito más alto, no un poquito, un nivel bastante más alto, ¿verdad? Él dijo, yo no vine para anular o para revocar la ley y los profetas, ¿verdad? Sino para que se cumpla. Y ahí vemos en los evangelios cómo Jesús aclaró muchas cosas, muchas partes de la ley, y otras las elevó todavía más, como por ejemplo dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra, ¿verdad? Y dice, así el pecado, dice Pablo, hermanos, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Esa ley, esa regulación, ese concepto de justicia antiguo se transformó. Y entonces la ley de alguna manera empezó a menguar, a reducir el efecto de la ley y empezó a abundar, a sobreabundar la gracia, como dice Pablo. Y ese es un concepto difícil de entender. Pablo lo aclara un poquito en Gálatas. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa. Dice, para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo.
Versículo 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? No, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo juntamente por creer en Jesucristo. O sea, nosotros por nuestros propios medios no podemos cumplir con la ley. Si hubiéramos podido cumplir con la ley, pues qué bonito, van a haber la necesidad de que viniera Jesucristo. Pero la ley justamente fue para demostrarnos que nosotros por nuestros propios medios no podemos cumplir. Necesitamos la intervención del Hijo de Dios de morir por nosotros. Antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí lo aclara la palabra del Señor, el tema de la ley. Entonces, mis hermanos, la justicia de Dios no siempre se manifiesta de la manera o en el tiempo que nosotros esperamos que suceda. Y quiero tomar los últimos minutos para hablar un poquito de lo injusto de la ley o de lo injusto que nos puede parecer Dios a nosotros o que según nosotros, o el concepto que nosotros tenemos de justicia, que es muy diferente al concepto que Dios tiene de justicia. Hermanos, no entendemos la gracia, nos cuesta mucho entender la gracia. Y Jesús tuvo la intención, por así decirlo, de explicarnos un poquito el tema de la gracia. Por explicarnos un poquito, tratar de que entendiéramos un poquito cómo funciona la justicia de Dios y cómo funciona la justicia nuestra. Y dio muchos ejemplos incomprensibles para nosotros hoy. Igual, peor todavía para los de aquella época, ¿verdad? Para las personas que el Señor, con que el Señor habló, los ejemplos, las parábolas, las anécdotas que Dios puso, ¿verdad? Por ejemplo, el de las 99 ovejas. Aquel pastor que deja los 99 y va a buscar a aquella oveja rebelde que se brincó la cerca, ¿verdad? Que se descarrió, que se fue por las montañas. Existe aquel hermoso himno de Manuel Bonilla, ¿verdad? Las 99 dejó el del aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al pedir volvió. Y eso hizo Jesús con nosotros, dice Manuel Bonilla. Y ese himno es clásico, es un himno muy bonito. Pero vamos al punto de justicia. Fue justo dejar a las 99 que estaban bien portadas ahí en el redil por ir tras la oveja rebelde. Esas 99 ovejas de alguna manera quedaron expuestas al peligro. Pudo haber venido un lobo, pudieron haber venido ladrones, el pastor pudo haber regresado y encontrar que se habían perdido 27, ¿verdad? Por ir a rescatar a esa. Pero Jesús dice, no viene por los justos, no viene por esos 99 bien portados, viene por ese mal portado, por esa oveja rebelde que se fue. ¿Es justo eso? Pues nosotros no. No entendemos la justicia del Señor. No es justo. Aquella otra cosa que Jesús dice de aquella viuda en el templo, que echó 2 moneditas. Dice, esta viuda echó más que todos esos millonarios que vienen a echar miles de denarios o de lo que fuera. Pues, subestimó, desmereció las ofrendas que podían dar los grandes por la viuda que puso 2 moneditas, ¿verdad? Aquel otro pasaje, mis hermanos, de aquel hacendado, aquel finquero que sale a las 6 de la mañana, vamos a estimar las horas según lo que la Biblia dice más o menos, sale a las 6 de la mañana a buscar trabajadores para que vayan a su viñedo, ¿verdad? A trabajar de sol a sol. Y encuentra un grupo y le dice, vengan conmigo y les voy a pagar el salario de un día. Un denario, dice ahí, pero bueno, podríamos hablar del salario mínimo del día de hoy, ¿verdad? Que estoy un poquito desactualizado, no sé cuánto es el salario mínimo del día, pero vamos a poner 100 quetzales.
vengan a trabajar todo el día conmigo y les voy a pagar 100 quetzales. Y allá van aquellos a las 6 de la mañana a trabajar. Pero como a las 9 de la mañana, el finquero este dice, necesito más trabajadores. Y sale y encuentra otro grupo. Y dice, vengan a trabajar conmigo, les voy a pagar lo que es justo. Y allá va el otro grupo. Al mediodía, como a las 12, necesito más trabajadores. Y va a buscar otro, va y encuentra otro grupo y dice, vengan a trabajar conmigo, les voy a pagar lo que es justo. A las 3 de la tarde vuelve a salir, encuentra otro grupo, vengan a trabajar conmigo, les voy a pagar lo que es justo. Pero a las 5 de la tarde, una hora antes de que se termine la jornada, sale por otro grupo. Les dice, ustedes que están aquí, ya quédense ahí cruzaditos, estamos aquí porque nadie nos ha contratado, ¿verdad? Aquí están, vengan a trabajar conmigo, les dice, les voy a pagar lo que es justo. Y se van y trabajan una hora. Y a lo mejor ya ni una hora, porque en lo que llegaron, ¿verdad? A lo mejor en lo que agarraron las herramientas o le agarraron la onda al trabajo, pues a lo mejor trabajaron 15, 20 minutos o media hora lo suyo. Entonces al final del día, viene este hombre y empieza a pagar. Le dice a su tesorero ahí, bueno, págales a estos por su trabajo. Entonces llegan, los primeros que llegan son los que entraron al final, ¿verdad? Yo creo que ya ni siquiera llegaron donde tenían que trabajar, sino solo llegaron y regresaron y fueron a cobrar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí venimos a cobrar. Entonces viene el hombre este y les da 100 quetzales. Y entonces ya se imaginan la cara de los que entraron a las 6 de la mañana, ¿vale? Hacia este les pagó 100 quetzales porque trabajaron una hora, yo que trabajé 12 horas aquí de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, me va a pagar 600 o 1200, ¿verdad? Pero después vienen los que entraron a las 3 de la tarde y les da 100 quetzales. Los que entraron a las 12 del día les da 100 quetzales. Los que entraron a las 9 de la mañana les da 100 quetzales. Llegan los de las 6 de la mañana y les da 100 quetzales. Entonces, obviamente, esto no es justo. Alegan. ¿Cómo va a ser eso que estos que trabajaron una hora, que estaban garaganeados ahí, que pasaron todo el día regañando, cruzados de brazos, vienen, trabajan una hora, medio trabajan o hacen como que trabajan y se les paga 100 quetzales? Yo que trabajé 12 horas, ¿me va a pagar lo mismo? Yo les pregunto a ustedes como trabajadores, en sus empresas, en donde están, el patrono les hace eso, ¿cómo reaccionan? Yo en lo personal, Walter Mancilla, me voy a la inspección de trabajo, ¿va? Y voy a demandar a mi patrón. Le digo, este señor es un explotador, ¿va? O sea, yo trabajé mi jornada completa de 6 de la mañana a 6 de la tarde y me da 100 pesos y el otro que trabajó una hora le da 100, ¿no? Que vaya un inspector y que le van a decomisar todo, ¿verdad? Esa es nuestra justicia. Así manejamos nosotros la justicia. ¿Y qué contesta aquel finquero? ¿Es mi dinero? ¿Cuánto te ofrecí a ti? Que entraste a las 6 de la mañana. 100 quetzales. ¿Cuánto te estoy dando? 100 quetzales. Estoy dando lo justo. Si yo quiero regalarle los 100 quetzales a que trabajó una hora, ¿qué? ¿Te da envidia? Así funciona nuestra justicia, hermanos, a base de envidia. No nos molesta tanto el mal que nos hacen a nosotros, sino lo que más nos molesta es el bien que les hacen a los demás. Justicia para nosotros es cuando nos va bien, cuando nos favorece, pero si no nos favorece es injusto. Si le vamos a los cremas y al Barça, ¿verdad? Y aunque aquel meta la mano y no declaran penalti, como es nuestro equipo, no, es justo. Pero si fuera al revés, es injusto. Así es nuestra justicia. Y el Señor Jesús puso estos ejemplos justamente por eso. Otro ejemplo, no tenemos tiempo de verlos todos, pero el del hijo pródigo. Aquel que tomó su herencia, se fue, la despilfarró de juerga, qué sé yo, qué fiesta, ¿verdad? Se acabó todo el dinero, en un mes tal vez, en una semana, no sé en cuánto tiempo. Y después regresa, ¿verdad? Cuando se da cuenta, cuando toca a fondo, que está ahí con los cerdos, dice, pues voy a ir tal vez mi padre me perdona. Y dice que cuando el hijo pródigo iba caminando, el papá estaba en la puerta. Qué lindo, mis hermanos. En la puerta esperando, con esperanza de que el hijo regresara. Y no espera que llegue. No espera que el hijo llegue. Sale corriendo a recibirlo, a abrazarlo. El hijo intenta pedirle perdón.
No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuándo fue digno? Yo, yo, yo no soy digno, hijo de mi papá, simplemente a él le tocó que yo fuera su hijo y a mí me tocó que yo fuera mi papá, pero eso no es un tema de dignidad. No soy digno de ser llamado, hermanos, ¿somos dignos de ser hijos de Dios? No, para nada, no somos dignos. No lo amamos nosotros a Él nos amó primero, Él nos escogió a nosotros. Injustamente, desde el punto de vista humano. Injustamente. ¿Cuántos ejemplos hay más en la Biblia? Jacob, ¿por qué Dios escogió a Jacob, al mentiroso, al suplantador, en lugar de Saúl? ¿Por qué escogió a David sobre Saúl, aquel pastorcito insignificante? ¿Por qué, mis hermanos, Dios le da a Salomón sabiduría y riquezas cuando era hijo producto de un adulterio? Entonces, para nosotros, hermanos, todo eso es injusto. Pero el mayor acto de injusticia, tal vez desde nuestro punto de vista, el ladrón acá en la cruz. Un delincuente, un asesino, un violador, un sicario. ¿Nos parecería a nosotros bien que un sicario recibiera perdón de esos que andan matando gente y descuartizando? No. Si nosotros fuéramos jueces al infierno, una vez, Señor, que caiga fuego del cielo. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo sobre estos? No. Esa no es la justicia de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro, la Biblia es clara, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero somos justificados injustamente, mis hermanos. Porque no importa lo que hayamos hecho, se borran todos nuestros pecados. Y hay más parábolas. Hermanos, yo les recomiendo, si pueden comprar este libro de Philip Yancey, ya mencioné, este es un autor de mis favoritos, ya ha escrito docenas de libros, no sé cuántos, pero para el tema que estamos viendo, se llama Gracia Divina versus Condena Humana, y nos da muchos ejemplos de esto. Él dice que las matemáticas de Dios son atroces, ¿verdad? Porque para los amigos de Job, la cosa era 2 más 2 son 4 y punto. Para Dios, uno vale más que 99 y 2 moneditas de la viuda valen más que los millones que otros podrían depositar. Entonces, el punto, mis hermanos, no es que Dios sea injusto, es, como dice Job, que no lo entendemos. Hay cosas demasiado maravillosas para nosotros, como para Job, que no entendemos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, como lo hizo Job, porque de oídas lo hemos oído, pero nuestros ojos no lo alcanzan a ver, no alcanzamos a entender lo que es la justicia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la gracia de Dios. No lo entendemos para nosotros y mucho menos para los demás, ¿verdad? Cuando la justicia favorece a los demás, para nosotros es injusticia. Y tenemos que cambiar ese punto de vista, tenemos que cambiar esa percepción. Y ya se nos fue el tiempo, mis hermanos, ya me pasé 5 minutos, pero tenía que poner esos casos y pues los invito a que sigamos con esto. La semana entrante vamos a tocar un poquito más de lo que es la justicia del Señor. No sé si hay preguntas, comentarios. Dejo abierto ahí, hermanos, para cualquiera que quiera participar en los minutos que nos quedan. Espero que estemos claros, hermanos, con lo que vimos hoy. Que ya no sigamos pensando que disciplina, castigo, lo que sea. Leonel, ¿cómo está? Lo vi que abrió su cámara. Gracias por estar aquí respaldando el estudio. Aquí estamos, hermano Walter, escuchando la tremenda explicación de esta noche, interesante. Y no estaba abierta la cámara, pues tenía otro ahí, otra diligencia, pero aquí estamos oyéndolo, siervo. Gracias, hermano. Bueno, ¿hay alguien más? Vamos a parar aquí la grabación. Los esperamos entonces el próximo jueves para los hermanos que están viendo la grabación. Gracias por estar viendo esto.